Esta es la primera vez que en Costa Rica tenemos un informe anual sobre el estado del medio ambiente. A pesar de que la Ley Orgánica del Ambiente exige a los gobiernos que hagan este tipo de informes año con año, esta es la primera vez que tenemos estos resultados en nuestro país y hoy queremos conocer un poco más sobre lo que arroja este informe. Y para ello nos acompaña hoy Alonso Villalobos Jiménez, quien es investigador y coordinador del capítulo 4 de este informe. ¿Cómo estás, Alonso? Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Y también nos acompaña hoy Rafael Monge Vargas, que es director del Centro Nacional de Información Geoambiental del MINAE. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? Saludos a todos. Dicha, y saludos a la gente que nos está sintonizando en este programa de Era Verde, donde vamos a conocer cómo está la situación según este informe que es generado desde el gobierno, ¿verdad? Es una forma también de rendir cuentas sobre lo que pasa en medio ambiente en nuestro país. Este informe está estructurado en 5 capítulos y está explorando 3 ejes principales. Uno de ellos es el estado actual del ambiente, es decir, cómo están los recursos naturales en nuestro país, cómo están los ríos, los bosques, el aire. Y quisiéramos empezar por algunos resultados positivos. Tal vez, Alonso, ¿qué arroja el estudio de forma positiva sobre cómo está el ambiente? Muy bien, bueno, hay que decir una cuestión inicialmente, y es que lo que es el capítulo 2 del informe diferencia lo que son la situación del ambiente en términos de los elementos geofísicos, pero también de lo que es la calidad del ambiente en términos de lo que es el recurso hídrico, lo que tiene que ver con la atmósfera, por ejemplo, los suelos, y también en sí hay una parte, una sección que tiene que ver propiamente con los recursos naturales, o lo que le llamamos tradicionalmente recursos naturales. Entonces, en relación a cada uno de ellos, digamos, tenemos buenas noticias, ¿verdad? O hallazgos que se podrían determinar como positivos. En relación con el primero, lo que tiene que ver con los elementos más de corte geofísico, ¿verdad? Propiamente, uno de los aspectos muy positivos es que el país ha mejorado o ha generado una información muy relevante en materia climatológica, es decir, el estudio del clima. Tenemos información bastante actualizada que nos demuestra ciertas tendencias, aunque las tendencias no son de todo positivas, ¿verdad? En términos, digamos, de lo que es el cambio climático y la variabilidad climática. En relación, digamos, por lo que tiene que ver más que todo con lo que es la calidad del ambiente, ahí tenemos algunos aspectos positivos, como el hecho de que hemos mejorado nuestra información en relación al estado de la atmósfera costarricense, aunque a pesar de ello, digamos, hemos tenido un deterioro a partir, digamos, de las diferentes tendencias en términos de patrón de consumo en los últimos años. Y bueno, también en otros recursos, como en relación al recurso hídrico, hemos mejorado, digamos, nuestro sistema de información en relación, digamos, al uso del recurso, la disponibilidad del recurso. Y finalmente, en relación a los recursos, digamos, que son de una índole muy variada, tenemos la parte que tiene que ver con recursos pesqueros, recursos forestales, propiamente, digamos, es lo mismo que son los recursos del suelo como un recurso. En ese caso tenemos algunas buenas noticias, ¿verdad? Por ejemplo, creo que la que más sobresale es que el país ha mejorado sensiblemente su cobertura forestal, que ya alcanza alrededor, digamos, del 52%. Esto gracias, digamos, a una combinación de factores que tal vez ahora podemos hablar, digamos, en unos minutos. También, digamos, en relación a los recursos está el hecho de que hemos logrado mejorar, o como país o como sociedad costarricense hemos logrado mejorar lo que es la conservación de los ecosistemas y asumir, digamos, ciertos retos, aunque también, digamos, hay zonas que no son de todo positivas porque muchos de nuestros ecosistemas se encuentran en riesgo. Bueno, y además sabemos que pese a estas buenas noticias también no todo es positivo, hay cosas que todavía son retos y hay situaciones ambientales que todavía representan incluso conflicto en diferentes zonas del país. Tal vez, Rafael, si nos cuentas respecto a lo que no fue tan positivo, tal vez, por ejemplo, el tema de agroquímicos, calidad del aire, ¿cómo estamos en esos temas? Claro, el consumo de agroquímicos sigue siendo una problemática en nuestro país, a la cual tenemos que buscar mejores estrategias para atenderlo. La sedimentación causa los principales deterioros de los ecosistemas marinos y en los estuarios, y esto es una situación que se refleja en el informe, a pesar de que se ha venido analizando anteriormente, pero lo importante es que ahora contamos con esta herramienta que nos ayuda a tener esta visión y esta metodología para continuar analizando esas tendencias, ¿verdad? También con el tema de los recursos pesqueros se presentan ciertas dificultades porque se está reduciendo la cantidad de recursos que se está extrayendo del mar, pero no necesariamente porque los esfuerzos sean menos, sino porque hay menos cantidad de
recursos, de peces en el mar. No obstante, lo que también consideramos es que hace falta mucha información en ciertos temas. Hemos logrado hacer, por ejemplo, en este tema de cobertura forestal, tenemos el Inventario Forestal Nacional, que nos da una muy buena fotografía de cómo está la situación de la cobertura en el 2015. Pero tenemos que mejorar los temas de monitoreo, porque no solamente necesitamos ver qué pasó en una fecha, sino ver cuáles son las tendencias y no esperarnos a que cada vez que se consigan fondos para hacer otro inventario, poder tener esa información, sino ver de qué manera la información en nuestro país se puede generar sistemáticamente. Y otro tema, bueno, hay varios temas que vamos a ir profundizando en los siguientes bloques, pero otro tema también en el que hay dificultades sigue siendo el tema de cambio climático, las dificultades de adaptación, también de resolver las emisiones que provocan el cambio climático. Alonso, ¿cómo ves este tema que es también tan urgente actualmente en todo el mundo? Sí, este es un tema que es clave para nuestro país y bueno, para ser muy puntuales, el país ha tomado la batuta en lo que son proyectos que tienen que ver con mitigación de lo que son emisiones de cambio climático propiamente, y en eso ha desarrollado muchos proyectos y programas. El tema de lo que es la adaptación y reducción de vulnerabilidades va a venir un poco más atrás, ¿verdad? Se ha retomado o se ha empezado a generar como políticas más puntuales hasta tal vez el último quinquenio. Entonces, de una u otra manera, eso nos presenta o nos genera, digamos, un reto importante porque lo que son, digamos, los efectos, digamos, de la variabilidad climática y el cambio climático ya los estamos sintiendo desde hace algunas décadas, ¿verdad? Y sabemos que se van a profundizar en algunos años. Entonces, el tema de la vulnerabilidad y la adaptabilidad va a ser clave porque por lo menos ya tenemos algunos estudios que nos demuestran que en algunas zonas del país vamos a poder generar acciones de adaptación. Por ejemplo, el caso de Guanacaste, y ya de una u otra manera se han emprendido algunas acciones en materia de adaptación, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el manejo del recurso hídrico. Pero hay algunos otros del zonas del país, por ejemplo, en el caso del Caribe, donde vamos a tener un aumento muy sensible de las precipitaciones y ahí la capacidad de adaptabilidad es mucho más baja, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí tenemos retos muy importantes. Bueno, y justamente vamos a profundizar sobre esos retos que tenemos como país en el siguiente bloque, porque son muchos los temas que nos preocupan y que hemos abordado en otros programas de Era Verde. Vamos a hacer un corte y ya casi volvemos con más de este programa. Seguimos aquí en Era Verde y estamos conversando sobre los resultados que arrojó el informe anual del estado del medio ambiente que es generado desde el gobierno, ¿verdad? Una forma de enterarnos sobre cómo está el ambiente y qué soluciones y propuestas tienen que irse trabajando. Estábamos hablando de resultados muy interesantes de este informe y ahora quisiera que nos enfoquemos en hablar sobre el modelo también de desarrollo que tenemos en nuestro país, el modelo de producción. ¿Cuáles son las actividades que están impactando y dañando más a nuestros territorios, nuestras comunidades, los bosques, los ríos? ¿Qué actividades en sí de producción tienen más impactos negativos, Rafael? Sobre este tema me gustaría referirme a dos cosas muy puntuales y muy cotidianas también. Uno es lo que tiene que ver con el consumo de combustible para los vehículos y el otro tiene que ver con el tema de los residuos sólidos. Con respecto a los vehículos, ya en nuestro país se contabilizan 1.4 millones de vehículos y estos son los que consumen el 67% de todo el petróleo que se importa. Nosotros tenemos la gran ventaja de que en cuanto a generación de energía eléctrica no estamos usando combustibles fósiles, pero la energía que estamos usando en combustibles fósiles es para transportarnos y el principal uso es vehículos particulares. Hay una gran cantidad de personas que se movilizan a través de transporte público. No obstante, hay otra gran cantidad de personas que andan en vehículo, por lo general andan solos, y esos
todo eso es parte del modelo de consumo que nosotros tenemos, la forma como estamos tratando de movilizarnos a nuestros trabajos. No hay como una planificación hacia una mejor adaptación urbana, por ejemplo. Eso es un caso muy puntual y algo que todos tenemos que lo vemos todos los días en las presas, ¿verdad? La congestión por la cantidad de vehículos. Exacto. Y por el otro lado está el tema de los residuos sólidos, ¿verdad? Que ahí también es un punto en donde necesitamos mucho mejorar en cuanto a las estadísticas de generación que tenemos para poder atender mejor el problema. En Costa Rica hemos logrado tener muchas políticas, recientemente la ley 8839 de gestión de residuos sólidos y todo lo que tiene que ver con los reglamentos que se están desarrollando para atenderlo. Pero al no tener información estadística, no podemos saber bien cuál es el impacto que están teniendo esas políticas. Pero sí lo podemos ver en las calles, en los rellenos sanitarios, donde llega una gran cantidad de residuos y muchos residuos que pueden haber sido valorizados o reciclados, pero que no estamos todos participando en esos procesos para poderlos recuperar. Y son varias actividades las que, ¿verdad?, impactan de forma a veces irreversible el ambiente y que tenemos que poner la mirada en esas actividades. ¿Qué pasa, por ejemplo, también con el caso de la piña, de la expansión del monocultivo de piña que en muchas comunidades ha generado gran descontento, preocupación, contaminación de fuentes de agua? ¿Qué nos dice el informe sobre este tema? Bueno, primero que todo lo que hay que tomar en cuenta es que lo que es el hectareaje de producción de piña ha tendido a crecer en los últimos años. Sin embargo, eso no ha sido de manera homogénea en todo el país. Hay zonas que en efecto han tenido un crecimiento más sustantivo, ¿verdad? Y de una otra manera esto se ha dado y también ha tenido otras consecuencias para el ambiente. Por ejemplo, todo tiene que ver la utilización, por ejemplo, de la madera para lo que es la creación, digamos, del embalaje de los productos, ¿verdad? No solo en el caso de lo que es banano, ¿verdad?, sino también ahora el de la piña. Entonces, de una otra manera, esto ha venido, digamos, a tener, digamos, unos efectos, digamos, no solamente directos sobre el uso del suelo o lo que son propiamente las extensiones de cultivo, sino efectos colaterales, por ejemplo, también en materia, digamos, del uso del recurso forestal, por ejemplo. Entonces, el informe en ese sentido apunta de que de una u otra manera hemos tenido como una especie, digamos, de cortocircuito en términos un poco de las políticas públicas, porque si bien es cierto, el país ha apostado, digamos, a hacer una conservación de sus recursos, de tener pautas de consumo un poco más sostenibles, al mismo tiempo hemos tenido algunos problemas, digamos, como sociedad en términos de la política agraria, que de una otra manera ha seguido manteniendo, digamos, pautas que alentan este tipo, digamos, de producción, que va orientado no tanto al consumo interno, sino más que todo lo que es la exportación. Sin embargo, en eso también hay que tener, digamos, cierto nivel de claridad de que en el caso, por ejemplo, de la piña es una actividad que genera empleo, ¿verdad? Y de otra manera hay muchos sectores de estas poblaciones, o también población migrante que se ve beneficiada de la actividad piñera. Sin embargo, es decir, hay que llegar a un momento, digamos, a generar cierto nivel de balance y no dejar, digamos, que la actividad se salga, digamos, de proporción, a tal punto de que nos llegue a los límites propiamente de la capacidad que tienen, digamos, nuestros ecosistemas. Sí, hay que poner mucho la mira en las piñeras y creo que ha sido algo que las comunidades han hecho también, y bueno, incluso las mismas personas trabajadoras de la piña, de fiscalizar mucho lo que sucede dentro de estas empresas que han generado tantos impactos. Y hay dos factores también que relaciona el ministro de Ambiente y Energía que tienen que tomarse en cuenta, y uno es la desigualdad económica que está afectando el uso de los recursos, ¿verdad?, y el acceso, y también los hábitos y patrones de consumo. Son dos factores que se plantean como que necesariamente tenemos que analizarlos de forma relacionada. Entonces, Rafael, ¿cómo se relaciona esto de la desigualdad económica y nuestros patrones de consumo con los impactos que se están generando en el medio ambiente? Claro, podemos analizarlos desde dos estratos diferentes de la población. Primero, digamos, las personas que tienen menos recursos, por lo general no van a poner el tema de la protección del ambiente como su prioridad, porque ellos tienen otra prioridad, que es darle de comer a sus hijos o tener la comida en la casa, ver dónde van a vivir. Y por ende van a buscar esos recursos de donde provengan. No todo el mundo, porque al final de cuentas lo que tenemos que preocuparnos también es por nuestras vidas y las vidas de las personas a las cuales queremos y nuestros allegados. Pero entonces, al haber desigualdad económica, vemos que esas oportunidades no son las mismas para todos y por ende hay personas que buscan ver cómo resuelven su vida de esa forma.
Pero por otro lado están las personas que más bien tienen una gran cantidad de recursos y tienen estos patrones de consumo que son, no sostenibles, en los cuales se está consumiendo artículos que no se necesitan o artículos que tienen una gran cantidad de una huella ambiental importante y tal vez tampoco hay una conciencia sobre ese consumo en particular. No obstante, no podemos generalizar, porque hay muchas personas de cualquier estrato social que tienen una conciencia ambiental y reconocen que para su futuro, para garantizar su futuro y el de su familia, lo más importante es cuidar nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces, eso tiene ciertas implicaciones sociales que son muy importantes, porque también, no solamente en cuanto a las causas, sino también las consecuencias. Por lo general, los efectos del cambio climático a quienes afectan más son las personas que tienen menos recursos, porque son los que tienen menos capacidad de adaptación. Una persona con recursos puede trasladarse de un lugar a otro, de donde vive tal vez más fácilmente que una persona que no tiene otro lugar a donde ir más que a donde está, y si se ve afectada ya tiene que recurrir a asistencias sociales y ese tipo de cosas, y a veces son por causas que no fueron relacionadas con sus hábitos de consumo, las cosas que hacen en su estilo de vida. Sí, perdón, creo que este tema de lo que es la desigualdad es muy relevante. Por ejemplo, algo que también evidencia el informe de manera muy fehaciente es que uno de los elementos que está impactando en el ambiente, en el entorno, es el desarrollo inmobiliario. Y en este caso, es decir, a partir del 2010 tenemos una situación en que hemos tenido un crecimiento desmedido de la GAM, hemos ampliado lo que es el anillo de contención y se han establecido, digamos, centros habitacionales, por ejemplo, en las montañas o en ciertas zonas de ladera, que de una u otra manera deberían ser mantenidas para resguardo, digamos, o para recarga acuífera, por ejemplo. Entonces, de una u otra manera, muchas veces la gente que tiene mayor capacidad de ingreso, es decir, mayores recursos económicos, son los que pueden tener acceso a esos tipos, digamos, de vivienda. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, la gente que tiene menores recursos, que de una u otra manera, a pesar que la pobreza se ha mantenido, se ha dispersado, por ejemplo, en el caso de la gran área metropolitana, son las poblaciones que precisamente van a vivir cerca de los ríos, ¿verdad? O en ciertas laderas, ¿verdad? Que no son comercialmente aceptables o, digamos, o comercializables. Y de una otra manera son estas poblaciones que muchas veces depositan sus residuos, a partir de el tema de los residuos y lo que son los vertidos, directamente en nuestros ríos o en las cuencas, generando que se conviertan propiamente, digamos, en ecosistemas insalubres, ¿verdad? Entonces la desigualdad juega tanto para uno como para el otro lado. Claro, y hay que tomar en cuenta muchas veces sí, esta forma y estos modelos que son más destructivos directamente afectan más a esas personas, ¿verdad? Que están en situaciones más vulnerables y son las que se ven menos beneficiadas a veces cuando hay iniciativas que buscan resguardar el medio ambiente. Entonces, la desigualdad económica y el olvido de muchas zonas del país es un tema al que hay que ponerle mucha atención. Vamos a hacer otro corte y volvemos con más de Era Verde. Seguimos acá en Era Verde. Decía Edgar Gutiérrez, el ministro del Ambiente, ¿verdad?, que hay dos factores importantes, estábamos hablando en el bloque anterior, que son los hábitos y patrones de consumo y también la desigualdad económica. Pero también hay formas de producción, ¿verdad?, que están afectando, que ya también hemos venido mencionando algunas. Entonces, ¿cómo podría hacer el Estado para garantizar que nos orientemos a un modelo de desarrollo que sea más sostenible, más igualitario, más justo con el medio ambiente y con las comunidades? Sí, hay muchas opciones, pero algo que sí identificamos muy bien en el informe es que si bien el país tiene políticas de Estado, es decir, políticas que trascienden lo que son las diferentes administraciones que han sido exitosas, por ejemplo, lo que es el pago de servicios ambientales, lo que tiene que ver con bandera azul, por ejemplo, la creación, digamos, de algunos certificados de sostenibilidad ambiental, sellos, etcétera. De una otra manera, hay ciertos ámbitos en los cuales no tenemos políticas de Estado. Y si bien es cierto, se han creado algunos instrumentos para poder orientar a la población en relación a lo que es el manejo de residuos, ¿verdad?, la basura, por ejemplo, de una otra manera todavía eso ha quedado mucho en la parte del voluntariado. Es decir, la población en este momento no está obligada propiamente a dividir sus residuos de acuerdo, digamos, a una lógica, digamos, ambiental,
y llevarlos, digamos, a un centro de acopio, por ejemplo. Eso queda mucho en el ámbito, digamos, de la decisión personal y no hay, digamos, una especie, digamos, de sanciones para las personas que, pues, de una otra manera, digamos, consumen mucho, digamos, y generan muchos residuos y se desentienden, digamos, de la utilización de esos residuos. Entonces, por ejemplo, eso es un ámbito en el cual, digamos, ocupamos políticas de Estado. El mismo tema que hablábamos anteriormente, por ejemplo, el sector inmobiliario, ocupamos políticas de Estado y también, de una otra manera, políticas que nos orienten a hacer un uso racional de los recursos, por ejemplo, en el caso del uso del agua. No utilizar el agua siempre para estar lavando el carro, sino saber que el agua, como recurso finito que es, tenemos que aprovecharlo de una manera sostenible. Que sea prioridad además para consumo humano y no para beneficiar también ciertos intereses. Y Rafael, vos desde tu perspectiva, ¿qué consideras que es necesario hacer para transformar las cifras y que el próximo informe que se haga tengamos más noticias positivas? Yo creo que lo importante también es que cada persona o cada organización conozca bien cuáles son los impactos que está teniendo en el ambiente. No solo en la etapa de las salidas de los efluentes, las aguas residuales y los residuos, sino desde las entradas. ¿Qué es lo que estoy utilizando? ¿Cuáles recursos estoy usando para vivir o para producir? Y a partir de ese análisis determinar cómo puedo reducir esos impactos. A veces las personas generan un plan de gestión de residuos, pero tal vez no son los residuos su principal problema y debería atacar otro tipo de problemas como el transporte o como el consumo de ciertos productos que tal vez no son los más adecuados o lo que están viaja mucho en avión, por ejemplo. Sí, hay muchos temas en donde cada persona tiene que analizar mejor cuál es su situación, porque no hay una solución para el tema ambiental y el tema ambiental también se tiene que ver de una forma integral, no solamente como un aspecto aislado de una política o de una decisión en el hogar, sino tiene que verse como algo que es transversal en todas las decisiones que tomamos, tanto a nivel de la casa como a nivel del país. Cosa que a veces no es así, ¿verdad? Lo dejamos relegado para un tema más y le damos más importancia a lo económico y quién va a llevar el tema económico, pero no estamos viendo cómo se está viendo también el tema ambiental, porque de ahí salen los recursos con los cuales vamos a fortalecer la economía nacional o la economía del hogar. Sumado a esto, creo que algo muy importante también, esta noción de transversalidad, es el hecho de incorporar cada vez más propiamente a los gobiernos locales. Las municipalidades deben jugar un rol más preponderante a la hora de generar políticas, no solamente pensar que el ambiente se resume en la cuestión nada más del manejo de basura, sino que tiene que ver más con aspectos como la calidad del aire, como lo que es el cuidado de los mismos ecosistemas o zonas verdes que están en el cantón. Entonces se ocupa un gobierno local mucho más activo. Bueno, también en materia de cambio climático. Bueno, se nos acaba el tiempo del programa, pero bueno, aquí nos queda también esta reflexión desde revisar en lo personal nuestros hábitos hasta ojalá también colectivizar el tema de la defensa del medio ambiente, organizarnos para tomar acciones más colectivas y fiscalizar lo que sucede y las decisiones que se toman también en las instituciones de gobierno. Y justo vamos a pasar con Santiago, que nos trae una cápsula de permacultura donde nos da esas ideas para poder aplicar también en nuestra vida cotidiana y seguir defendiendo y protegiendo a la naturaleza. Hola a todos y todas. ¿Les ha pasado en el jardín o la huerta que piensan que tienen mala mano o alguien les dice que tienen mala mano? Pues nosotros pensamos que ustedes pueden tener un jardín exitoso y hoy les vamos a contar por qué. En este caso estamos hablando de 6 formas en que ustedes pueden tener su huerta, sembrar sus plantas exitosamente y dejar de tener mala mano. La primera es plantas de vivero. Cuando ustedes compran una planta en el vivero, han estado acostumbradas a un ambiente muy protegido, muy controlado, donde tienen personas todo el día cuidándolas y claro, cuando las ponen en su jardín, no lo logran. Entonces, cuando compren plantas de vivero, busquen un lugar que se parezca en su casa al vivero y vayan moviéndolas progresivamente durante los días hasta llegar al lugar donde van a sembrarla, para que pueda tener tiempo de aclimatarse. El segundo punto son las semillas que ustedes compran en ferreterías o supermercados. Estos paquetitos a veces han viajado días y meses y han estado almacenados, han pasado por condiciones muy extremas de frío y calor o cambios de temperatura en general que hacen que la semilla vaya perdiendo vida. Lo mejor, tener semillas que ustedes vayan cosechando de sus propias frutas, verduras, etc. Nunca las pongan directo al sol porque eso también les quita la vida. Y más que un banco de semillas,
guardado en un tarrito, es un banco de semillas vivo, sembrado en la huerta. La otra razón sería trasplantar o sembrar plantas cuando estamos en plena época seca o a mediodía que está haciendo mucho calor. Las raíces de las plantas son muy sensibles. Nunca dejen una planta sin la bolsa, sin la maceta y que el sol esté pegando porque es muy probable que no lo logre. Lo mejor para mí es sembrar o trasplantar al final del día y ojalá en época lluviosa. Y en mi caso yo he tenido buenas experiencias 4 días antes y 4 días después de la luna nueva, que es cuando no se ve la luna. Porque toda la energía está en las raíces. Entonces cuando ustedes podan las ramas no van a quitarle vitalidad a la planta. Una quinta sugerencia es con el tema de riego. Todas las plantas tienen diferentes necesidades de riego, pero en general ellas prefieren que el agua pase por sus raíces, no que se estanque en sus raíces. En ese sentido, macetas de cerámica, de plástico u otras macetas duras para mí no son lo más recomendable. Lo mejor y lo que yo he probado son las macetas de fibra de coco, que igual con el tiempo se descomponen y permiten mucho mejor desarrollo de raíz. La última sugerencia del día de hoy tiene que ver con las energías. Al menos para mí y probablemente para sus abuelitas, esto tiene mucha importancia. ¿Por qué hay niños que engordan mucho? Para responder la pregunta, comenzamos por entrevistar a nuestro compañero Pedro Vitamina, quien una vez había estado tan gordo que le llamaban Pedro Papa Frita. Háblenle a las plantas, cuídenlas, realmente crean en ellas que van a ser grandes y fuertes. Y probablemente lo sean. Al menos esto me sirve a mí hasta con las personas. Ya saben, si tienen preguntas, tal vez salgan a la naturaleza primero. Si no las encuentran ahí, envíenos un correo electrónico. Y si están en redes, pueden dejarnos un comentario. Nos vemos en la próxima, Germinando Ideas de Permacultura.